Aunque pocos, pero buenos. Hola, pero va a llegar después. Aquí vamos a tener público comprometido. Estamos justo empezando. Pocos pero buenos, ahora un poco más de esos pocos. Tenemos la suerte de contar por segunda vez en Valdivia con la visita de la doctora, profesora Estrella Israel Garzón, que viene de Valencia, España, de la Universidad Cardenal Herrera. Curiosamente, ella viene como parte de un proyecto que trata temas de periodismo intercultural y de relación entre la prensa chilena y peruana. En esta ocasión, en una ocasión anterior también vino invitada en el marco de un proyecto de investigación donde su punto de asesoría principalmente sobre ese proyecto era sobre la representación en los medios chilenos, sobre lo peruano, lo boliviano y lo mapuche, en un caso más local o de intramigración, como lo entendimos en esa ocasión. Y afortunadamente, para la primera visita tuvimos la suerte de contactarnos con ella porque empezamos a descubrir por internet, para que vean que de algo sirve, por lo menos en el mundo académico, empezamos a descubrir por internet que la única persona que estaba publicando en español sobre el tema de periodismo intercultural, eso quiere decir con referencias bibliográficas directas para nuestros estudiantes, en nuestra propia lengua, también para los profes que somos parte del proyecto, era ella tenía la mayor cantidad, la mayor contundencia. Si me equivoco, corrígeme Estrella, pero tenía como en sus manos el rótulo de periodismo intercultural, estudiado desde la realidad española, particularmente en su relación con otros países. Y tenemos un poco más de espacio por acá si quieren terminar. Eso, porque tratamos, como éramos pocos, tratamos de reordenarnos, pero la verdad no nos funcionó. Y llegamos en lo que cuenta. Bueno, para cerrar la presentación, porque lo que nos interesa es escucharla a ella, solo quería contar que afortunadamente nos encontramos con ella primero como referencia en la página web, en sus artículos, además bastante generosa porque están a disposición de quien quiera acceder a ellos. Son varios, por lo menos 7 u 8, por lo menos en esa época, ahora deben haber más. Ahora que tenemos y cultivamos una amistad, deben haber, ella nos envía los artículos antes de que se publiquen por lo general, porque sabe que el grupo de investigación trabaja un poco en su línea. Y lo interesante de eso es que en un momento, luego de hacer la parte de algunas tesis iniciales, de ciertos marcos teóricos, nos atrevimos a escribir un correo electrónico que nos contestó muy amablemente, y luego de una primera relación y dentro del marco del primer proyecto Fondesit sobre lo mapuche, lo peruano y lo boliviano, la invitamos a Valdivia a que asesorara ese proyecto. La asesoría tuvo bastante éxito, tanto que en este segundo proyecto, que es solo sobre prensa peruana y chilena, la invitamos nuevamente y aquí está, el día viernes por la tarde. Hace la asesoría un poco más íntima con el equipo de trabajo. Y hoy, para la comunidad y para nuestros estudiantes de la carrera de periodismo en particular, y para todos los interesados, nos va a hablar de imágenes en controversia, debates interculturales en torno a las fotografías de la actualidad periodística, que antes de terminar como título tiene un guiño y un paso bastante interesante, porque hasta la fecha por lo menos nosotros habíamos analizado solo texto periodístico, la parte escrita de cada noticia, y ahora el desafío, por lo menos por lo que dice el título y por lo que hemos conversado, se mete en el terreno de las imágenes en su complemento con el texto escrito. Te agradecemos, la universidad, te agradezco yo personalmente la visita nuevamente, Estrella, y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la posibilidad de estar aquí. Para mí la investigación en general y la investigación en temas de interculturalidad es una realidad que se construye día a día. Yo estoy en estos momentos realizando un encuentro intercultural con todos ustedes y con cada uno de ustedes. Hay que compartir tanto la pasión por la investigación como la pasión por la interculturalidad. Y hay debates sobre el propio concepto de la interculturalidad.
es esto de la interculturalidad. Cuando le añadimos lidar, ¿qué queremos decir con ello? Piensan que es una etiqueta. Yo defiendo que no es una etiqueta, no es poner un concepto por poner un concepto. Es indignarse o algo más cuando una persona, por el simple hecho de pertenecer a una cultura o a una religión distinta o tener un determinado origen o determinado aspecto físico, nosotros lo denostamos a través de los medios de comunicación. Somos insensibles a lo que es la diferencia. Por eso el concepto de interculturalidad es una reivindicación por la diferencia, por el respeto a la diferencia. Para mí volver a Valdivia es un motivo enorme de satisfacción, pero al mismo tiempo lo es comprobar la cantidad de producción que ha tenido el grupo de investigación, que demuestra cómo el argumento de la interculturalidad sigue absolutamente vivo, pero además es un argumento cambiante, es un argumento que debe ser contemplado desde las realidades propias y desde las realidades de otros países. También ha tenido digamos, cambio hacia la perspectiva internacional, el tema de las imágenes mutuas. Un profesor, Sergio Mansilla, me ha comentado, nosotros los españoles que venimos a Chile somos vistos como somos los españoles de la crisis económica en estos momentos. Y ustedes, los chilenos que viajen a España, por ejemplo, por hablar solo de identidad nacional, que serán vistos como los protagonistas o participantes de un conflicto de estudiantes que en estos momentos todavía no es tan importante, pero que en el imaginario está el conflicto de hace 10 años, que alguna referencia fotográfica vamos a hacer a lo largo de la ponencia. Por tanto, es una oportunidad para seguir indagando, para compartir esta pasión por la investigación, la pasión por los medios de comunicación. No nos olvidemos los contextos productivos y también para, digamos, afianzar estas relaciones humanas que tenemos establecidas. En primer lugar, vamos a referirnos a los ámbitos de la interculturalidad. Históricamente, la interculturalidad se ha estudiado en 4 grandes ámbitos. El primero es el internacional, y hay quien concentra exclusivamente el estudio en la relación entre países, ¿no? Hablar de interculturalidad como un fenómeno relativo a países. De hecho, Kenneth Starr, que es el primer teórico del ámbito norteamericano que emplea el concepto intercultural aplicado al periodismo, lo hace para referirse a los corresponsales. Antes de ir a cubrir un determinado acontecimiento, por ejemplo, podemos pensar hoy en día cubrir las realidades en los países árabes, realidades de conflictos, etc. El conocimiento de esas realidades antes de llegar al lugar. Realmente se pueden producir errores y distorsiones por desconocimiento. En segundo lugar, el componente étnico de la diversidad étnica es otro ámbito característico con anclajes muy importantes desde mi punto de vista, desde el punto antropológico, y agradezco la presencia del profesor Murián, porque desde luego si tenemos ocasión me gustaría comentarlo, esta perspectiva antropológica intercultural. Es tan importante las preguntas incluso que se hacen los investigadores a la hora de, digamos, pues describir un determinado comportamiento, un determinado rito, etc. En tercer lugar está el ámbito interreligioso, que es un ámbito también muy complejo. Por ejemplo, no sé si... a mí una de las cosas que me llamó la atención en algunos de los estudios que he realizado es cómo el tema de la diversidad religiosa en Latinoamérica se contempla de otra manera a como, por ejemplo, podemos entender el argumento de la diversidad religiosa en España o en Francia. Se analiza de otra manera y no, o a lo mejor no forma parte del temario global.
Es interesante establecer esa comparación, insisto, para ver cómo las realidades, pues por ejemplo, según una inmigración, por ejemplo, estoy pensando en Francia, ¿no?, que tiene una inmigración de origen fundamentalmente magrebí, muy importante, todo el tema del pasado colonial. Entonces, esa convivencia interreligiosa también es importante y se plantean debates interculturales, por ejemplo, vinculados a los signos ostensibles en cuanto a la religión, y si en una escuela laica pues se debe ir con la cabeza cubierta o no, etcétera. Una serie de polémicas importantes, ¿no?, para esa identidad religiosa. Y finalmente, el último campo, que es en el que trabajamos dentro de la interculturalidad, que es el argumento de la diversidad. Aquí no hay que perder de vista el eje de la diversidad. Y otro complemento previo, antes de entrar en la materia concreta, es que todo el argumento intercultural está inserto en una posición ante el mundo defensora de los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que esa diversidad, el derecho a la diversidad, el derecho a la identidad, se tiene que mover en un terreno de libertades. Y traído aquí porque me parece interesante para las variables socioculturales, que luego vamos a ver, el hecho de que nadie, ninguna persona, toda persona deba ser respetada y ninguna deba ser discriminada por una serie de razones. Yo intencionadamente he puesto inclusiva la palabra raza, porque de alguna manera es una palabra que rechazo académicamente, ¿no? Hay que rechazarla por principio, ¿no? Y entonces la he puesto en cursiva, entiendo que en 1948 se hable de raza, pero directamente hoy en día vamos a ver cuáles son las variables que se manejan en este terreno de la diversidad. Y la gran pregunta, esta es una pregunta que yo en los distintos cursos que he estado en México, además casi lo podíamos hacer, no en voz alta, pero sí una reflexión personal respecto al concepto de la diferencia vinculado con la identidad. Es muy importante cómo nos definimos en lo que somos y cómo nos tipificamos con respecto a otros. El ser, esa identidad propia, por ejemplo, yo cuando han entrado las 4 compañeras he pensado, mujeres al poder, ¿no? Han entrado 4 compañeras juntas, ¿no? Entonces hay personas en cuyo, digamos, escala, ¿no?, esto que comentamos de identidad, ¿cuál puede ser mi criterio? Hay personas, por ejemplo, creyentes, desde el punto de vista religioso, para la que la variable, por así decirlo, religiosa es la que se antepone. Hay otras que puede ser la variable del origen, etcétera, etcétera. Entonces, esta pregunta de quiénes son diferentes. Nosotros también somos diferentes con respecto a otros. No, el meollo de la cuestión está en saber a quiénes los medios de comunicación tratan como diferentes y los negativizan. Allí es donde nosotros queremos llegar desde la perspectiva del análisis intercultural. Todos somos diferentes desde ese punto de vista, ¿no? Las variables diferenciales que tradicionalmente se estudian son estas 10. Hay teóricos de la interculturalidad que no incorporan la variable del género. Yo considero que es una variable a tener en cuenta al mismo nivel que las otras variables, porque vamos a ver a lo largo de la presentación que uno de los aspectos medulares es el cruce de variables. No hay una sola variable. En una persona se pueden concurrir, se pueden entremezclar 2 o 3 variables. Y el argumento es que a mayor número de variables probablemente aumente esa distorsión mediática. Estoy pensando, por ejemplo,
por los estudios que hemos realizado, ¿no? Pues una persona mayor, esta tarde os invito a una ponencia que tiene Norma en el Congreso de Comunicación Política, ¿no? Cuando se refiere a la nona mapuche, ¿no? Y al conflicto que sucede allí, ¿no? En ese caso concreto, tú piensas, aquí ya tengo al menos 2, 3 variables, porque además también podemos cruzar la de la clase social, el nivel de pobreza, etc. Entonces, todos los estudios que promovemos de comunicación y periodismo intercultural pueden coger una o varias de estas circunstancias diferenciales. Por ejemplo, en algunos ámbitos, cuando analicemos más despacio la prensa sensacionalista, de tipo Ajá y La Cuarta, pues veremos que se están produciendo auténticos insultos, nivel de insulto con respecto a la diferencia. Por ejemplo, la orientación sexual. O por ejemplo la enfermedad, también encontramos mucho. Y también la variable de la edad, tanto por arriba, por así decirlo, las personas mayores, como el tema de los menores. Para pensar en estas variables y localizarlas, por ejemplo, el equipo del profesor Rodrigo pues dice, vamos a ver esa diferencia dentro de Chile, ¿no? Y ve por un lado la realidad mapuche como evidencia ese elemento de la diferencia, pero también tenemos que ver cómo nos ven como diferentes, pues por ejemplo en los vecinos, que ya veremos, países limítrofes, esas miradas mutuas. El cruce del origen, por ejemplo, y otras variables aumentan esa capacidad discriminatoria. Por ejemplo, y a título de comparativo, hay unas variables según el ámbito geográfico en el que estemos trabajando. Por ejemplo, a mí me llama la atención, aunque yo supongo a ustedes no, pero es interesante ver cómo en Argentina, en el Instituto del Audiovisual y contra la Discriminación en Argentina, incorporan los pueblos originarios y los afrodescendientes como categorías discriminadas en los medios de comunicación por ejemplo, en el ámbito europeo del ECRI aparece una variable que no aparece en Argentina, como puede ser, como comentábamos, la variable religiosa, que es una variable que aparece con gran frecuencia desde el punto de vista de la discriminación. Entonces, establecemos una comparación de variables para adaptar también el estudio a una determinada localización. Hecha esta introducción previa al concepto de interculturalidad y variables socioculturales, un segundo punto de actualización de los conceptos es el tema de la globalización mediática. Estamos ante un nuevo universo, tampoco podemos seguir analizando, por así decirlo, exclusivamente el soporte papel prensa tradicional, sino también es necesario pensar que hoy el discurso periodístico, una noticia que se publica en la red, va a ser consumida, va a propiciar una respuesta, se va a interactuar sobre ese discurso periodístico. Entonces existe un nuevo espacio social, por ejemplo el tema de la movilización, cómo consumimos, qué medios consumimos y cómo consumimos, depende del grado de implantación de todos estos recursos de redes sociales, de consumo de internet, a la hora de medir esos cambios en el consumo mediático, pero también lo que es muy importante es el nivel de viralización y de impacto que determinadas noticias tienen por el hecho de que se sitúen en las redes sociales. Por ejemplo, todos habréis visto el Ecce Homo restaurado, la noticia, y las fotografías, y bueno, yo desde un punto de vista intercultural, a mí
me parece absolutamente, ya no digo desde un punto de vista religioso, que tengo alguna... ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Sí. A una señora muy mayor que dice ser pintora, pero con muy buena voluntad, a la que invitaron a retocar una figura dentro de una catedral. No se sabe por qué motivo esto de el retoque pues se ha viralizado por internet, o sea, un desprecio a la mujer ha entrado en una crisis profunda, pero claro, es que el nivel de ridiculización alcanza un grado que nosotros podemos decir, bueno, pero la interpretación, digamos, las críticas a... Yo he visto algunas noticias comentadas referidas a, por ejemplo, a cuando la información se refiere a mapuche o se refiere a alguien de origen magrebí, los comentarios tremendamente racistas que se producen en la red, ¿no? A partir de una noticia. Y hoy en día no podemos vivir al margen de este tipo de discursos mediáticos que también forman parte de la globalización. También comentamos que nos situamos en un escenario 2.0 en el que hay nuevas formas de interacción social. Yo no sé si aquí se ha estudiado, por ejemplo, el papel que han tenido las redes sociales y en toda la movilización estudiantil. Sería muy interesante y supongo que sin duda ya hay algunos estudios, pero por ejemplo en España pues sí que concretamente las elecciones del 14M, después del famoso y terrible 11 de marzo en los atentados de Atocha, pues todo el tema del móvil referido a la movilización a través de la red. También es un escenario de voces de la sociedad. Yo pienso que los grupos minoritarios encuentran un nuevo espacio, no solo para autorrepresentarse, y esto también es relevante desde el punto de vista intercultural, también para, digamos, nuevos espacios de poder, nuevas estrategias de poder y nuevas estrategias de crítica al poder a través de la red, y también nuevas formas de producción y sobre todo nuevas propagandas. Por curiosidad me he acercado siempre me gusta pues acercarme un poco a la realidad. Las sites globales, en un ranking de Alexa que es muy conocido, que te sitúa los niveles de consumo, de visitas, y vemos los que predominan y también cómo se establece un contrapeso con respecto a los países más poblados, ¿no? Los niveles poblacionales, por ejemplo, el caso de China, de la India, pues la gran fuerza de este ecosistema, aunque también, como vamos a ver, el tema de con qué libertad de expresión también es algo que habría que medir. Y también me parece relevante dentro de Chile cómo 3 medios de comunicación se sitúan en este ranking, que son Las Últimas Noticias, el MOL, el Mercurio y La Tercera. Estos serían dentro de las sites más visitadas en Chile, mayor consumo a través de internet, por tanto los medios de comunicación con mayor nivel de lectura. Otro argumento relativo a este escenario 2.0 es el de la movilización. Hay esa visión de apocalípticos e integrados ante el nuevo escenario 2.0. Hay visiones que consideran que, si recuerdan, ¿no?, desde la terminología Humberto Eco, ¿no?, todo este desarrollo tecnológico, hay los que se posicionan de un modo apocalíptico, en el que solo ven, digamos, como una desvirtuación de la buena comunicación, frente a los integrados, que todo lo que se produce en las redes es absolutamente positivo socialmente.
y hay que relativizar estas posiciones extremas, pero sí es cierto que en determinados países y en determinadas realidades han contribuido a hacer que la crítica más visible o la indignación más visible. Y también es una fábrica de ruidos interculturales la propia red, y con un impacto muy potente, ¿no? La red también, el escenario en el que estamos, hace que el receptor cambie radicalmente. O sea, el receptor ya no es un elemento pasivo que se limita a leer una noticia, sino que tiene capacidad de participar. Es en gran medida el logro, ¿no?, de este tipo de comunicación digital, y entonces estas son algunas de las acciones propuestas o posibles con respecto a un producto mediático. También nos tenemos que centrar en el argumento de los contenidos discriminatorios y cómo entendemos estos contenidos discriminatorios, en la afirmación de la superioridad de una propia cultura, de una tradición, de un estilo de vida, en las expresiones de rechazo, mecanismos de estigmatización. Ahora vamos a ver algunos ejemplos a nivel de imagen periodística, la difusión de estereotipos, el refuerzo de estereotipos, la segregación por la pertenencia o por ese carácter diferencial, y el establecimiento de comparaciones y de distinciones, como por ejemplo, vamos a ver enseguida en la argumentación, la distinción entre nosotros y ellos, que es quizá la más genuina. Antes de entrar en los productos comunicativos que les he traído hoy, que son las fotografías de prensa, me gusta hacer alguna reflexión teórica en relación a los contextos de las realidades que analizamos. Los contextos en el ámbito de la investigación en comunicación hay muy diversas escuelas, muy diversos planteamientos metodológicos, pero para mí la investigación es hacerse, digamos, plantearse preguntas, ¿no? Preguntas. Las preguntas sobre un producto comunicativo, desde mi punto de vista, no se obtienen exclusivamente a través del consumo del producto comunicativo. Es muy difícil llegar a conclusiones solventes o claras, ¿no?, respecto al discurso de los medios, ¿no?, en ese sentido. Entonces, ¿por qué alguien publica una determinada información y en un determinado medio? ¿Y por qué lo hace de una determinada manera? Entonces, para ello tenemos que, ayer el profesor Carvajal comentó los grupos de medios, y era importante el ver qué propiedad, qué empresas están dentro de los grupos mediáticos, para ver el tratamiento informativo que se da de los medios de comunicación. Yo no sé la posición política del diario La Tercera, pero por ejemplo hoy me tuve, antes de venir a la conferencia, a hacer una comparación de la portada de El Mercurio y La Tercera. Y la manifestación de los estudiantes aparecía en El Mercurio, pero no aparecía en La Tercera. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué no? Claro, nos tenemos que preguntar por qué no aparece en La Tercera. Para cuando sí que aparece un texto, pero sin fotografía, que claro, no es lo mismo decir que la más masiva de las manifestaciones se produjo ayer, como pone en texto, lo pone, pero no muestra una fotografía de presencia masiva de estudiantes. En cambio, aparece una fotografía de Marte en La Tercera.
Entonces esto lo profundizaremos, vamos, lo debatiremos sobre todo en la sesión de trabajo, pero el argumento es cómo para ver esas dos portadas de hoy es necesario situar, ubicar en estos círculos mayores ese producto comunicativo. Los dos círculos mayores, el mayor es el de las condiciones político-económicas a escala global y local, evidentemente, general, pero es que las condiciones locales a veces se ven afectadas por circunstancias globales. Por ejemplo, pues pienso la crisis económica española es una crisis española, pero tiene también, digamos, unas consecuencias globales en las decisiones del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Las industrias de la comunicación, cuáles son las industrias que vinculan estos mensajes, y los productos comunicativos. Y dentro de los productos comunicativos tenemos que determinar, o sea, de esas portadas que decíamos, tenemos que determinar las estrategias discursivas y las características tecnocomunicativas o las estrategias expresivas. Las condiciones sociopolíticas y económicas a escala global estaría la discriminación institucionalizada. Tenemos que pensar en que determinados países el régimen de, digamos, las medidas políticas, las medidas gubernamentales, digamos, el legislativo, cómo funciona con respecto a las diferencias, con respecto a los grupos minoritarios. O sea, hay leyes que de alguna manera están legitimando ese tratamiento informativo, y esto también debe ser contemplado. Debe ser contemplado el mundo desde la perspectiva de la desigualdad y también desde la perspectiva de los conflictos, porque los medios de comunicación, comentaba, es que solo las malas noticias, como vamos a ver, las fotografías son fotografías precisamente de dramas, de desastres, de catástrofes. Las distorsiones que se producen desde el punto de vista intercultural están propiciadas pueden ser propiciadas por la propiedad de esos medios de comunicación, que tienen una determinada línea, que imponen una determinada visión de un colectivo concreto. También dentro de las industrias de la comunicación es apasionante ver cómo ha evolucionado el discurso periodístico, cómo evolucionan los propios medios, los contenidos, la industria de los contenidos. Por ejemplo, hoy en día ya se estudia las noticias que se incorporan en un medio de comunicación convencional procedentes de Internet. O sea, la fuente es la propia red. Y ya se ve como un criterio de selección de noticias generadas por la propia red. El argumento de la comercialidad. Yo siempre he comentado que hay tres aspectos que son evidentes, que es el componente publicitario, cómo las estrategias de marketing planean sobre el discurso informativo, con recursos, por ejemplo, como la autorreferencia, como comentaban cómo, por ejemplo, lo verán más claro en el terreno televisivo, cómo un reality forma parte de la misma categoría de noticia que la manifestación de los estudiantes. Se semantiza igual dentro de un informativo. Y luego también otra tendencia muy clara es a la hibridación y el espectáculo. Como el objetivo es la venta, pues hay que espectacularizar los contenidos. Para esa espectacularización de contenidos he traído dos portadas como ejemplo, dos portadas de los dos diarios de corte sensacionalista que trabajamos en la investigación. Desde una mirada no peruana, no chilena, lo primero que me asalta, me gustaría saber qué es lo primero que les asalta, si es que les asalta algo de estas dos imágenes. Sí, la mujer. Es... No, Batman. Sí, Batman llega con terror. La chica. Bueno, y el otro tórax en el basural no es
descuartizador ronda las calles de Lima y el norte de Chicago, es, bueno, de libro también, pero yo me refiero, digamos, desde la perspectiva intercultural, desde mi punto de vista, si esta portada de Ja la comparamos con cualquier publicidad sexista, formaría parte de un manual de publicidad sexista. La representación de la mujer en la portada es paradigmático de publicidad sexista, ¿no? De la utilización del cuerpo de la mujer, ¿no? Y de la consideración de la mujer como objeto. En la cuarta había seleccionado previamente otra, que aparecía otra mujer en la misma pose, también en bikini o ropa interior, pero después, buscando, indagando un poco, vi este caso, que seguramente conocerán más, que es el del jefe Bora, ¿no? Que es en el contexto de un reality, que supongo que algunos de ustedes ¿no? habrán visto, porque luego con este tipo de productos se produce la espiral del silencio, que se dice, no, yo no lo veo, pero luego todo el mundo lo ve, porque si no, la cuota de pantalla que comentaba un compañero el otro día en el Congreso, que decía que había alcanzado un reality, una cuota de pantalla del 46. Entonces, este tipo de producto, y entonces el hecho de que en el programa televisivo, y allí está la sociedad que tiene que responder, es que la sociedad es la que tiene que responder. La sociedad chilena, desde mi punto de vista, si la interculturalidad funciona, o sea, una sociedad con sensibilidad intercultural, tiene que responder cuando a una persona perteneciente a tribu, no sé si etnia, Bora, se le dice piojoso, o sea, piojoso. A mí me ofende el calificativo. O sea, que escuchamos cosas que son insultantes y no nos rebelamos, ¿no? Simplemente atendemos y como en clave de humor, desdramatizando. Es que en un reality no pasa nada. Hay un profesor en la Universidad de Almería, Bañón, que se dedicó a analizar lo que era los ruidos interculturales en la conversación. ¿Cuántas expresiones realizamos con ese componente discriminatorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo no tengo nada, a ver, no sé si esto se expresa aquí. No, yo no tengo nada contra los mapuches, ¿no? No tengo nada contra los mapuches. Conozco tengo compañeros, pero ese decir no tengo nada está de alguna manera predeterminando que es necesario tener algo contra. Este tipo de... Y entonces me pareció interesante esta portada de la cuarta. También podemos ver en el tratamiento informativo, y por eso es importante todos los libros de estilo y los códigos de buenas prácticas que se establecen para los medios de comunicación. Yo no sé si aquí en Chile me gustaría, creo que sí lo habrá, lo que se llama libros de estilo. Este es un estudio que yo realicé en la prensa española, qué recomendaciones se hacían a los profesionales de los medios para un tratamiento menos discriminatorio de los colectivos, ¿no? O de la diferencia. Y en este caso, el periodista, lo que se sugiere en toda esta terminología de las nuevas prácticas es que reprocese lo que ha escrito, lo vuelva a leer y se sitúe en el lugar del que representa y vea si hay algún elemento que es discriminador, que es distorsionador, que es exagerado, que es generalizador, y hay que revisar, no simplemente lanzar el mensaje. Aquí, esto voy a pasar muy brevemente, son preguntas que un reportero se debe plantear ante un determinado discurso o a un determinado trabajo que haya realizado, y plantearse preguntas sobre por qué entrevista
a una determinada persona, excluye a otras, qué fuentes utiliza, qué rentabilidad mediática está buscando y si realmente se está ajustando a los hechos. Por ejemplo, otro de los argumentos es precisamente el tema de la fotografía. ¿Qué imagen utiliza para acompañar o para ilustrar una determinada información? Volviendo a la teoría de los tres círculos, las estrategias discursivas veían que en el producto comunicativo tenemos el argumento de las estrategias discursivas, que están íntimamente relacionadas con la línea editorial, con el modelo de diario que uno quiera o el tipo de comunicación que uno quiera propiciar. A mí uno de los aspectos que me parece más interesante es el de las distorsiones que se pueden establecer a partir de esas estrategias, que entra dentro también de todo un proceso de desinformación. O sea, la ocultación es una estrategia desinformativa cuando se silencia un determinado tema o cuando se aborda un tema por una perspectiva totalmente alejada de lo nuclear, de la información. Como ejemplo ilustrativo, que creo que está muy de actualidad, el tema de la manifestación, esto de Camila Vallejo, yo reconozco que puedo tener, entre comillas, incompetencia lingüística, ¿no? Porque lo de no quiso mover la colita, pues Es muy chileno. es muy chileno, pero mover la colita, si entiendo bien, es bailar, ¿no? Entonces es bailar, pero aplicado a la líder estudiantil. Mover la colita es bailar mostrando Una canción, saluda. Insinuante, ¿no? No, ¿O cómo? sí, ¿no? no, Algo así. sí, vale. Sí, sí, ya. Sí, sí. No, por eso que hay que tener muy en cuenta lo de la... No quiso, vamos, que yo entiendo que con esa expresión coloquial, ¿no? De alguna manera, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, tú puedes construir esta portada, la construye por asociación con un mega, ¿no? Concierto, Lollapalooza, lo construye por asociación de acontecimientos, pero parece, como desde mi punto de vista, denostador de Camila Vallejo, absolutamente denostador de Camila Vallejo. O sea, si pensamos que Camila Vallejo representa, es una notoria, a lo mejor no debía ser la más notoria, o incluso le dio The Guardian figura del año, o sea, no lo sé en qué nivel era la más notoria, pero sí públicamente alcanzó un enorme protagonismo mediático, no solo a escala local, sino a escala internacional. Y desde mi punto de vista, esto es cambiar el sentido del acontecimiento, que es en realidad la reivindicación estudiantil protagonizada por ella, asociada con el acontecimiento y denostando al que tiene que ver, ¿no? Algo así como, ¿por qué mezcla estas dos cosas? ¿Qué intención tiene? Lo mismo sucede que no sé si me equivocaré, pero al tiempo, en próximos días, si descuella algún estudiante de las movilizaciones, porque ahora se utiliza el genérico, ¿no? Los estudiantes, pero si hay alguien del que se personaliza la protesta, que suele suceder, que se personaliza la protesta, pues, por ejemplo, la prensa conservadora, que quiere desmovilizar, que quiere silenciar se dedica a investigar entre comillas, vidas privadas, vidas académicas. Entonces lo que hace es ver el currículum académico. Lo que hizo el diario La Razón para estudiantes que se manifestaban en España es decir que son muy malos estudiantes, o sea, desprestigiar a los estudiantes. Estas son estrategias discursivas en los
en los medios de comunicación y que se pueden interpretar como distorsiones, en este caso pues referido al ámbito de las protestas estudiantiles. También otro argumento relacionado con las distorsiones que se pueden presentar es los temas a los que se vincula a los diferentes, todo vinculado a un ámbito problemático y en menor medida aparecen vinculados a temas, entre comillas, positivos. Pueden ser temas culturales, turísticos, como vimos en los ejemplos de noticias de Mapuche, ¿no? Pues había ese componente turístico-cultural, como otro tipo de noticia que no era exclusivamente referida al conflicto, pero bueno, la medida es muchísimo menor. En cuanto a ejemplos también de fotografía, el ámbito deportivo es un ámbito para investigación, bueno, auténticamente de libro y de sentido discriminatorio. Ustedes saben que se utiliza muchísimo los recursos bélicos en el lenguaje, ¿no? Vamos a matar, hay un medio que estaría muy bien que lo éramos para la investigación, que decía, vamos a matar a, no sé si a los chilenos o a los peruanos. Era una confrontación futbolística entre Chile y Perú y la expresión vamos a matar, pero, o sea, se llegaba, y aquí, por ejemplo, la bestia negra se están refiriendo a Lionel Messi, como todos ustedes saben, un jugador del Barcelona, el gran jugador del Barcelona, y se están refiriendo a que es la bestia negra del Real Madrid, pero si uno no ve más que la imagen y ese titular de la bestia negra, pues lo puede interpretar de una manera negativa, lo mismo que sucedió con Balotelli. De hecho, saben ustedes que en la última Eurocopa hubo manifestaciones y se hizo una gran campaña de respeto a los otros, porque realmente los estadios de fútbol son unos escenarios absolutamente proclives, ¿no?, a la exaltación y al insulto y a la controversia. También tenemos los ríos interculturales en la nominación, la teoría del etiquetaje, el estilo y léxico, esta expresión de "le salió el indio" en esta portada que también es como la expresión que vimos antes. Hoy esta misma expresión la hemos visto en un diario chileno y la llevaremos al seminario. También la argumentación y editoriales y esa distinción entre nosotros y ellos. He aportado aquí alguna referencia al trabajo que realizaron algunos de los profesores que nos acompañan, de cómo veían los peruanos a través de este diario sensacionalista de La Puerta, y cómo ven a los chilenos en Ajá, y cómo se les valora, y cómo se les tipifica, y sobre todo cómo se les califica. Y era es bastante evidente, ¿no? Y luego, por ejemplo, también es interesante tanto como, por ejemplo, como las imágenes mutuas entre España y Argentina a partir de la nacionalización de YPF, cómo se representa a Cristina Kirchner. Eso solamente podría ser un objeto de investigación, sobre todo